Bienvenidos a todos. En este video le vamos a hacer el servicio a la TBS RTR 160 4 válvulas 2024. Este servicio sería el de los 10.000 kilómetros, que ya se pasó por 1.000 kilómetros. ¿Qué le vamos a hacer? Es cambio de aceite, bujía, filtro de aire, cambio de aceite de las barras de suspensión. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo. Empezamos del lado derecho quitando la bujía. Aquí tenemos un plastiquito que hace que le llegue más aire a la bujía y estorba un poco. Entonces hay que quitar el capuchón. Lo limpiamos, le quitamos el exceso de tierra. Y de ahí con un dado 5/8 y una matraca de 3/8 vamos a quitar la bujía. Nada más aquí cuidado porque hay veces que el capuchón del plástico se queda dentro de la bujía y hay que quitarlo. De aquí vamos a agarrar dado 5/8 y matraca de 3/8 y vamos a quitar la bujía. Ahí si pueden limpien las orillas, que luego se llena de tierra y no queremos que le caiga tierra al orificio de la bujía porque va directo al cilindro. Entonces quitamos con la matraca, de ahí con el dedo giramos el dado hasta que salga la bujía. Esta bujía es un poco más larga de las bujías convencionales que se utilizan en otras motocicletas. Hay un modelo en particular que se usa mucho, que es la C9. No es recomendable para esta motocicleta o para estos modelos, tanto esta como la 200, porque es más corta. No tengo una bujía de esas a la mano para que vean la diferencia. Entonces, sí hemos visto que no pueden conseguir la original y le tienden a poner la C9 o la C8. Pero esta bujía, que es la Bosch, que es la que viene de original de la motocicleta, es más larga que las que venden comúnmente. Entonces siempre hay que ponerle las piezas indicadas al vehículo para que no tengan problemas. Igual dado 5/8, giramos. Hay veces que las roscas de estas están un poco duras, entonces tendemos a tardarnos un poquito aquí poniendo la bujía, pero bueno. Entonces ya una vez que la llegamos, le damos un apretón. Las bujías normalmente van apretadas, digo, si lo quieren hacer con torquímetro, alrededor de 15 a 18 newtons. Pero bueno, no te cabe aquí el torquímetro. Entonces nos vamos a pulso. Limpiamos el capuchón y lo vamos a poner en la bujía. Aquí nada más hay que escuchar los clics. Para quitar el filtro de aceite solo necesitamos la matraca de 1/4 con el dado 8 milímetros. Y trae un resortito, nada más hay que tener cuidado a la hora de quitarlo y también tener cuidado con el O-ring. Ahora, cuando quitamos la tapa, normalmente el aceite cae sobre el plástico. Eso no hay manera de que te escapes de eso. Aquí un detalle, normalmente el aceite cae sobre el plástico y se va por la parte de atrás del plástico
y se va hacia la punta del cubremotor. Entonces hay que meterle ahí unas toallitas para que te absorban todo el aceite. Le quitamos el filtro, ya sea que tengan un imán o un desarmador para jalarlo. Si le hacía falta su cambio. Vamos a limpiar el aceite excedente que queda aquí, que no alcanza a salir. Ponemos el filtro de aceite. Limpiamos la tapa. Este es el resorte con el O-ring. La tapa lleva a su lado. Normalmente la flecha va apuntando hacia abajo. Esta flechita. No se alcancen a ver. Ponemos el tornillo largo, parte de arriba. No hay manera de que lo puedan poner en otro lado. Y los dos tornillos cortos van en la parte inferior. Entonces recordemos, la flecha va apuntando hacia abajo. De cualquier manera, si lo quisieran poner de otra posición, no les coincidirían los orificios de los tornillos. Entonces ahí para que tengan el dato. Llegamos antes de apretar. Y estos tornillos, igual si los quieren hacer con torquímetro, van de 8 a 10 newtons de apriete. De aquí vamos a quitar el tornillo de aceite. Eso lo hacemos después de la bujía y el filtro, porque normalmente prendemos los vehículos un par de minutos para que se caliente el aceite, se adelgace y lo podemos sacar. Entonces no queremos trabajar sobre el aceite muy caliente. El tornillo viene por aquí abajo, es este que se ve ahí. Es un tornillo hexagonal de 17 milímetros. Entonces, rodado, la matraca y aflojamos. Estos tornillos traen imán para atrapar toda la rebaba que le pueda salir a tu vehículo con el desgaste. Entonces ahí ligeramente se ve que tiene un poco de rebaba. Ya una vez que se terminó de escurrir, si dan cuenta, ya tiene cavidad esta ronda de aluminio, entonces vale la pena cambiarla, a diferencia de la nueva. Tornillo con su imán, nueva, y ponemos. Por lo mismo que no queremos barrer el tornillo ni la rosca. De aquí le vamos a cambiar el aceite. Hay que aflojar la bayoneta. Esta bayoneta se ponen duras a pesar de que son de plástico. Y lleva en viscosidad, lleva 10W30 según el manual. Limpiamos y cerramos bayoneta, haga pasar. Y recordemos, para revisar el nivel de aceite hay que tener el vehículo vertical. Si acá anda para la moto, hay que esperarse unos 3-4 minutos. Quitas varilla, limpias, la vuelves a sacar y revisas el nivel.
Para quitar el filtro de aire hay que meter llave. Giramos. El filtro y quitamos el asiento. El filtro de aire está sujeto por 4 tornillos de cruz. 1, 2, 3, 4. Los dos del lado izquierdo. Vamos a quitar este plástico, esta entrada, igual sirve que la limpiamos. Y aquí es donde se pone medio rejego el filtro para quitarlo. Y aquí, después de batallar, tienes que jalar la tapa del filtro hacia la derecha y luego hacia arriba. Entonces como que no le dieron mucho espacio aquí, pero bueno, ahí salió. Y el filtro pues lleno, muy tapado. Entonces siempre hay que buscar las partes originales. Si ven aquí, el original trae el número de parte. Obviamente este es el que venía de nueva. Y hay que evitar ponerle productos que puedan dañar más tu vehículo. Igual les recordamos que nuestra tienda en línea ya está activa y ahí pueden conseguir todo lo que viene siendo partes originales para motocicletas TBS. Enviamos a toda la República en bwimutos.com. Y vamos a poner el filtro de aire. Hay que entrar en su base. Yep. Y así. Listo, entonces ya está el servicio de mantenimiento. Ahora vamos a trabajar sobre la suspensión delantera. Nada más necesitamos una llave de 17 milímetros. Y aquí nada más vamos a aflojar y ya terminamos de desandar, ya que desarmamos la suspensión. Ahí con que afloje no es suficiente. Igual esto nada más se necesitan aflojar poquito. No tienes que quitar el tornillo, nada más aflojarlo. Tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Sacamos el eje, levantamos la moto hacia atrás. De aquí vamos a quitar la salpicadera, vamos a quitar los dos tornillos de estrella laterales y de ahí vamos a quitar la placa interna que va por acá adentro. Entonces quitamos los tornillos que se quitarían son hexagonales de 13 milímetros. Una vez que quitamos la salpicadera, nos vamos a ir con el tornillo del medio que sujeta la suspensión. Es llave 14 milímetros. Y esto lo vamos a aflojar.
que bajar la suspensión. Un poco atorada, pero ahí va. Como se dan cuenta, está marcado ahí y acá en la parte de abajo. Y el siguiente paso, después de quitar la suspensión, solo es quitar el tapón. Aquí hay que tener cuidado. Recordamos, es una llave de 17 milímetros. Si puedes, pon el dedo arriba para que no salga volando el tornillo y no te haga un tiradero de aceite. Entonces llevas fuerza de resorte. Es el tapón. Hay que limpiarlo. El resorte lo vamos a sacar con cuidado. Nos va a tirar aceite de cualquier modo. Entonces lo menos que podemos hacer Entonces, si se dan cuenta, el aceite ya está medio desgastado. Aquí nada más el aceite y se dejan escurriendo de 10 a 15 minutos para que se tire todo el aceite. Ahora, para quitar la barra derecha, obviamente tenemos el caliper puesto. Aquí nada más necesitamos dado 12 y el maneral. Obviamente ya los aflojé fuera de cámara para no estar batallando aquí agarrando el manubrio. Entonces son 12 milímetros los dos tornillos y es nada más aflojar. Y cuidado porque a la hora de quitar el último va a ser péndulo. Entonces, el caliper hay que tener cuidado de no presionar la palanca de freno porque si no se le cierran los pistones y ahí ya se metieron en otro problema. Unos 10-15 minutos. Que nos tire todo el aceite, limpiamos y volveremos a armar. Le vamos a poner 245 mililitros de aceite, más menos 2 es la opción que te marca. Entonces lo metemos suavemente porque tenemos aceite, subimos la barra y de aquí pues ya es nada más poner el tornillo. Aquí vamos a llegar hasta donde pueda, hasta que tope el tornillo y ya puesto en sus bases le damos el apriete. Por cuestión de que no esté tan largo el video, para montar vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos al desmontar, nada más al revés. Entonces, para reiniciar la llave de servicio vamos a abrir switch. Nos damos cuenta en unos segundos que va a empezar a salir la llave de servicio. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es botón izquierdo, le vamos a picar hasta que nos lleve a High Speed Mode. Aquí vamos a dejar presionado estos dos botones alrededor de 40 segundos. Veamos. Cerramos switch, iniciamos. Y ya no nos aparece. Entonces prácticamente el servicio de mantenimiento para los 10.000 kilómetros. Ahora si no tienen los 10.000 kilómetros y nada más quieren hacer cambio de aceite, pueden hacer el primer proceso del video, donde es un servicio de mantenimiento regular. Pero es muy importante cambiar el aceite de las barras de suspensión.